Buenas tardes, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo video traído por su canal Psicología Activa. El día de hoy hablaremos sobre algo que puede sonar bastante interesante y que ha ganado mucho terreno en los últimos años. Hablamos ni más ni menos que de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no solamente es útil en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones amorosas, en nuestras relaciones con la familia, etc., sino que también puede ser muy útil en los entornos empresariales. Justamente, una de las últimas habilidades, o mejor dicho, de las tendencias que se está viviendo hoy en día, es la búsqueda de las habilidades blandas como un complemento esencial a las habilidades técnicas, es decir, aquellas habilidades que normalmente antes pasaban desapercibidas, hoy en día han ganado muchísima fama. La inteligencia emocional es, como nosotros veremos a lo largo de este video, uno de los factores clave para desarrollar una adecuada vida social. Y es que la inteligencia emocional es uno de los conceptos clave para comprender precisamente el rumbo que la psicología ha tomado en las últimas décadas. De un modelo que antes estaba preocupado fundamentalmente en los trastornos mentales, por un lado, y por las capacidades de razonamiento, por el otro, se ha pasado a otro en que se considera que las emociones son algo intrínseco a nuestro comportamiento y actividad mental que no es patológica, y que por consiguiente son algo que debe ser estudiado para comprender cómo somos. Así pues, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente sobre nuestras emociones, como en nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Este aspecto de la dimensión psicológica humana tiene un papel fundamental tanto en nuestra manera de socializar como en las estrategias de adaptación al medio que seguimos. Pero, inteligencia emocional, ¿en qué consiste exactamente? Siempre hemos oído hablar, o al menos decir respecto de la importancia del coeficiente intelectual, también llamado IQ. Este es un buen indicador para saber si una persona será exitosa en la vida o no. La puntuación del test de inteligencia de SIAM podría establecer una relación fuerte entre el desempeño académico y el éxito profesional. Pero esto no es en sí incorrecto, pero nos ofrece una imagen bastante sesgada e incompleta de la realidad. De hecho, los investigadores y las corporaciones empezaron a detectar hace unas décadas que las capacidades y habilidades necesarias para tener éxito en la vida eran otras que no iban más allá, o mejor dicho, que iban más allá de la lógica en sí y solamente de la racionalidad. Estas capacidades normalmente no son evaluables mediante ningún test de inteligencia. Es necesario tener en cuenta una concepción más amplia de lo que son las habilidades cognitivas, aquello que entendemos precisamente por la inteligencia. Prueba de ello es que empezaron a ganar mucho terreno ciertas teorías de la inteligencia que interpretan la realidad desde diferentes ópticas, como puede ser la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, una teoría famosísima que usted probablemente ya conoce, o la teoría de Raymond Cattell y otros que explican las diferencias entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada, o la inteligencia emocional que popularizó Daniel Goleman. Probablemente usted ha visto ese famoso libro de inteligencia emocional. Pero, ¿qué elementos componen la inteligencia emocional? La verdad es que hay muchísima teoría respecto a inteligencia emocional. El psicólogo estadounidense Daniel Goleman señala que los principales componentes que integran la inteligencia emocional son 6 en específico. El primero de ellos es el autoconocimiento emocional, también llamado autoconciencia emocional. Se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y emociones y cómo éstas nos influyen. Es importante reconocer la manera en que nuestro estado anímico afecta nuestro comportamiento. ¿Cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles? Mucha gente se sorprende de lo poco que se conocen a sí mismos. Por ello, este aspecto nos puede ayudar a no tomar decisiones cuando estamos en un estado psicológico poco equilibrado, tanto si nos encontramos demasiado alegres y excitados como si estamos tristes y melancólicos. Las decisiones que tomamos estarán medidas por esta poca racionalidad que tenemos en estos momentos. Así pues, lo mejor será esperar unas horas o días hasta que volvamos a tener un estado mental relajado y sereno, con el que será más sencillo poder valorar la situación y tomar decisiones mucho más racionales.
El siguiente es el autocontrol emocional, también llamado autorregulación. El autocontrol emocional nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones, para no dejarnos llevar por ellos ciegamente. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, saber cuáles son efímeras y cuáles son duraderas, así como ser conscientes de qué aspectos de una emoción podemos aprovechar y de qué manera podemos reaccionar con el entorno para restarle poder a otras que nos dañan muchísimo más de lo que nos benefician. Por ejemplo, no es raro que nos enfademos con nuestras parejas, nuestros esposos o incluso con nuestros familiares, pero si somos esclavos de esta emoción del momento, estaríamos continuamente actuando de forma irresponsable o impulsiva, y luego nos arrepentiríamos. En cierto sentido, buena parte de la regulación de las emociones consiste en saber gestionar nuestro foco de atención, de manera que no se vuelva contra nosotros y nos sabotee. Se han observado que la capacidad del autocontrol está muy ligada a la habilidad a la hora de utilizar el lenguaje. En muchos aspectos, saber gestionar adecuadamente las propias emociones depende de encontrar narrativas que nos permitan priorizar unos objetivos a largo plazo que otros que tienen que ver precisamente con los impulsos del momento. Esto encaja con el hecho de que la inteligencia emocional comparte mucho en sí con la inteligencia verbal. Tal y como se ha visto al analizar las puntuaciones en pruebas de inteligencia de muchos individuos, ambos constructos psicológicos se solapan mucho. El siguiente elemento no es ni más ni menos que la automotivación. Enfocar las emociones hacia objetivos y metas nos permite mantener la motivación y establecer nuestra atención en las metas en vez de los obstáculos. Este factor es imprescindible para desarrollar cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que tenemos que valorar el ser proactivos y actuar con tesón y de forma positiva ante los elementos imprevistos. Gracias a la capacidad de motivarnos a nosotros mismos para llegar a las metas que racionalmente sabemos que nos benefician, podemos dejar atrás aquellos obstáculos que solo se fundamentan en la costumbre o el miedo injustificado a lo que puede pasar. Además, la inteligencia emocional incluye nuestra habilidad a la hora de no ceder a las metas a corto plazo que pueden llegar a eclipsar los objetivos a largo plazo. A pesar de que estos segundos son muchísimo más importantes que los primeros si nos fueran ofrecidos a corto plazo. Por ejemplo, los proyectos ambiciosos, los planes de ganar muchísima experiencia, etc. El siguiente elemento es el reconocimiento de las emociones en los demás, también llamado empatía. Las relaciones interpersonales se fundamentan en la correcta interpretación de las señales que los demás expresan de forma inconsciente y que a menudo emiten de forma no verbal. La detección de estas emociones ajenas y sus sentimientos pueden expresarse mediante signos no necesariamente lingüísticos. Puede ser un gesto, una reacción fisiológica, incluso un tic. Nos puede ayudar a establecer ciertos vínculos más estrechos y duraderos con las personas con las que nos relacionamos. Además, el reconocer que las emociones y sentimientos de los demás es precisamente el primer paso para comprender e identificarnos con las personas que los expresan. Las personas empáticas, por lo general, tienen mayores habilidades y competencias relacionadas con la inteligencia emocional. El siguiente elemento son las relaciones interpersonales, también llamadas habilidades sociales. Una buena relación con los demás es fuente imprescindible para nuestra felicidad personal e incluso, en muchos casos, para un buen desempeño laboral. Y esto pasa por saber tratar y comunicarse con aquellas personas que nos resultan simpáticas o cercanas, pero también con aquellas personas que no nos sugieren muy buenas vibraciones. Una de estas claves es precisamente la inteligencia emocional. Y es que este tipo de inteligencia está muy relacionado con la inteligencia verbal, como ya dijimos, de manera en que se relacionan mucho entre sí. De modo que experimentamos emociones, de forma en que de las emociones que experimentamos está muy relacionado con el modo en que experimentamos y vemos el mundo por parte de nuestro lenguaje, por parte de nuestras relaciones sociales y de nuestra manera de comprender lo que nos dicen los demás. Así, gracias a la inteligencia emocional, vamos más allá de pensar en cómo nos sentimos a cómo hacemos sentir a los demás y tener en cuenta además que cualquier interacción entre seres humanos se lleva a cabo en un contexto determinado. Quizás si alguien ha hecho un comentario despectivo, abusivo sobre nosotros,
es porque puede que sienta envidia o porque simplemente necesita basar su influencia en este tipo de comportamientos. En definitiva, la inteligencia emocional nos ayuda a pensar en las causas de las acciones de los demás y cómo esto desencadena que otros se comporten de un modo que nos hace sentir de cierta manera, en vez de empezar a pensar en cómo nos sentimos y a partir de ahí cómo reaccionamos ante lo que otros nos digan o hagan hacia nosotros. Pero entrando ya al mundo empresarial, ¿por qué las empresas necesitan este tipo de inteligencia? Porque no solamente se centran en las habilidades técnicas o habilidades duras también llamadas. Bueno, la verdad es que hoy en día son muchas las corporaciones que invierten grandes sumas de dinero en formar a sus empleados en inteligencia emocional. La razón de esta apuesta es precisamente que las empresas se han dado cuenta de que una de las claves del éxito comercial y de la venta de los productos radica en el grado en que sus trabajadores son capaces de reconocer y controlar sus emociones, así como la de los clientes. Es casi impensable concebir un comercial de ventas que carezca de habilidades en el trato con los clientes. Un empresario sin motivación para la dirección de su compañía o un negociador que no sepa o no sea capaz de controlar sus impulsos y sus emociones. Todo el conocimiento técnico basado en la mejor relación entre estudios académicos y experiencia no será de ninguna ayuda para estas personas que no saben controlar sus emociones, porque tarde o temprano arruinan las operaciones económicas por un deficiente conocimiento de sus emociones, lo cual podemos expresarlo en que probablemente usted ha tenido la mala experiencia de ir a una empresa y se encuentra que la persona que la atiende de forma bastante abusiva. Probablemente esta persona tiene algún problema que le ha causado este mal estado de ánimo, pero debido a la incapacidad de reconocer y controlar sus emociones, usted probablemente ya no regrese ahí. Entonces, debido a eso, es que las empresas hoy en día le están dando muchísimo más importancia a lo que son la inteligencia emocional y, sobre todo, las buenas relaciones entre compañeros. Les agradezco por haber visto este video. Soy Fernando Méndez y los estaré esperando el próximo jueves con un video más que podrá ser de interés para su persona.